Buenas tardes, estimado auditorio. Bienvenidos a esta emisión más de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez. Este espacio tiene como propósito difundir información académica, de investigación, cultural, vinculación con el entorno productivo y obras literarias propias de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. En contacto contigo se transmite a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También puedes seguirnos en Facebook, TV UJAT, YouTube, TV UJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 99 33 58 15 96. Para dar inicio a nuestro tema, les invito a ver la siguiente cápsula de introducción. ¿Qué ventajas tiene hacer un testamento? En el mes de septiembre, en la mayoría de los medios de comunicación y redes sociales, escuchamos que le dan difusión al testamento, campaña que tiene como finalidad contribuir a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar, razón por la cual escuchamos que septiembre es el mes del testamento. Esta campaña se creó desde el 2003, de manera conjunta entre la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano, puesto que les permite a las familias, mediante este instrumento jurídico, garantizar la sucesión de los bienes que el testador dejará a sus herederos al momento de su muerte y que serán entregados de acuerdo a lo estipulado en su disposición testamentaria. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, un testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un notario o notaria en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte. Es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos. Es necesario recalcar que en nuestro país es exigua la cultura de acudir ante un notario público para solicitarle la elaboración de nuestro testamento y así poder transmitir nuestros bienes sin ningún tipo de problema legal que impida posteriormente la división de los bienes que deja la persona que fallece, puesto que los bienes inmuebles quedarían intestados a no existir un instrumento jurídico que dé cuenta quien deba heredar la propiedad. Por supuesto que la pandemia de COVID-19 alertó al Estado mexicano la necesidad de continuar impulsando una cultura testamentaria, toda vez que en estos últimos 2 años muchas personas han perdido la vida inesperadamente a consecuencias de este virus mortal sin dejar futuros herederos. En efecto, si usted, estimado teleauditorio, no ha hecho su testamento y lamentablemente pierde la vida, le dejaré un problema a su familia de carácter legal, puesto que tendría que iniciar un juicio de sucesión intestamentaria que puede resultar complejo y costoso. Uno de los mitos más frecuentes es pensar que al no tener demasiados bienes no es necesario acudir ante el notario a gestionar mi testamento, pues solo las personas que tienen demasiados recursos económicos pueden hacerlo. Estamos ante un error, puesto que la elaboración de un testamento le podría evitar conflictos familiares en el caso hipotético que usted falleciera. Precisamente en el mes de septiembre, que es el mes del testamento, las notarías públicas del país ofrecen grandes descuentos, a fin de fomentar que usted, estimado teleauditorio, elabore su testamento. De igual forma, ofrecen asesoría jurídica gratuita. Heredemos bienes y tranquilidad a nuestros seres queridos. Esta tarde, en su programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, En Contacto Contigo, abordaremos la temática ¿qué ventajas tiene hacer un testamento? Quédate con nosotros. Esta tarde, tal y como lo escuchamos en nuestra cápsula jurídica, abordaremos el tema ¿qué ventajas tiene hacer un testamento? En este mes patrio, escuchamos en los medios de comunicación y redes sociales diversos anuncios con el propósito de sensibilizar al ciudadano sobre la importancia de la sucesión de sus bienes. En la última época del derecho romano, en la colección de doctrinas de los jurisconsultos romanos, llamada Digesto o Pandectas, Justiniano definió el testamento como la declaración conforme a derecho que manifiesta nuestra voluntad sobre lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte. Actualmente, en nuestro Código Civil en el estado de Tabasco, el concepto de testamento no discrepa mucho de la forma en que la concebían en el derecho romano en el año 533 después de Cristo, en el libro Digesto. Por esta razón, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 1349 en nuestro Código Civil del Estado, se defina como el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos. A este acto jurídico le llamamos testamento. Este día charlaremos con nuestros invitados sobre las interrogantes que surgen acerca de esta temática. Es un gusto darle la bienvenida a la doctora Emma Estela Hernández Domínguez. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. También damos la bienvenida a la maestra Dulce Juliana Gallegos Ojeda.
Buenas tardes. También damos la Muchas bienvenida gracias. a la alumna Karen Valeria Madrigal García. Gracias. Por consiguiente, procederé a darle lectura a los currículum de vida de nuestros invitados. La doctora Emestel Hernández Domínguez es doctora en Derecho, profesora investigadora de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, perfil PRODET, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Nivel 1 y al Sistema Estatal de Investigadores, miembro integrante del Cuerpo Académico, Estudios de Derecho Civil, consolidado y del Grupo de Investigación Derecho, Psicología y otras Ciencias, temas emergentes sobre vulnerabilidad y derechos humanos. Pertenece al núcleo académico de los posgrados de maestría y doctorado en estudios jurídicos integrados al PNPC CONACYT. Publicó el libro denominado La jurisdicción voluntaria en el derecho notarial, temas selectos del derecho a la información y derecho a la intimidad, editorial Sista. Ha escrito capítulos en los libros Manual de Derechos Reales para el Estado de Tabasco, del proyecto a la tesis, Guía Metodológica para la realización de trabajos de investigación de la editorial UJAT, entre otros tantos libros y obras que ha escrito la maestra. Ha realizado diversos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, formación y perfección del contrato electrónico con consumidores en la legislación española, las Cortes Internacionales Defensoras de Derechos Humanos y su lucha en la búsqueda de igualdad de género. En su trayectoria profesional ha sido directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento del Municipio del Centro Tabasco, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ostentó cargos en la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Actualmente se desempeña como titular de la Notaría Pública número 25 del municipio del Centro, Tabasco, e integrante de la Comisión de Selección para la Integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. También procederé a darle lectura a la semblanza curricular de la maestra Dulce Juliana Gallegos Ojeda. Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y doctoranda por el Instituto Universitario de Yucatán, del Sistema Instituto Universitario Puebla. Cuenta con una especialidad en enfoque gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal de la Ciudad de México. Es par acreditadora a nivel nacional e internacional por Confede e IDEA, del Instituto Internacional de Acreditación del Derecho, Asociación Civil, y se ha diplomado en Derecho Notarial en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Procesos Judiciales Federales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Desarrollo Humano en el Centro de Superación Humana. En su experiencia profesional ha sido coordinadora de Educación a Distancia de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, encargada de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como encargada del Departamento del Servicio Profesional Electoral de ese mismo instituto. Y por último, como ya habíamos presentado, también se encuentra con nosotros nuestra invitada, la alumna Karen Valeria Madrigal García. Gracias a todas ustedes por acompañarnos en esta tarde con esta temática tan interesante para todo nuestro teleauditorio, el testamento. Sean nuevamente bienvenidos a su programa En Contacto Contigo. Empezamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Emma, para profundizar en el tema, la primera pregunta que queremos hacerle es, ¿qué es el testamento? Bueno, mira, con palabras coloquiales, porque jurídicamente acabas de comentar el concepto de testamento, creo que el testamento es uno de los actos jurídicos más importantes para el ser humano. Un documento en el que se emite la voluntad de la persona para que se cumpla lo que él desea después de su muerte. O sea, es decir, cuando ya no está. El hacer un testamento no significa que ya estamos en el umbral de la muerte, sino por el contrario, prevenir todos aquellos problemas que pudieran darse cuando como personas ya no estamos en el plano terrenal. Y, por eso es la importancia del testamento, el poder decir, voy a dejar establecido en un documento qué es y cómo es que quiero que se realicen las cosas, para evitar a mis hermanos, a mis hijos, a mis padres, problemáticas posteriores, problemáticas jurídicas que podrían darse.
Yo creo que de esa forma podríamos decir que es un testamento para el público que nos escucha, aun cuando sean abogados, pero también para la sociedad en general. Maestra Dulce Juliana, platíquenos igualmente, ¿qué es un testamento? Pues ya como lo dijo la doctora Emma, efectivamente, nada más, además de ser la última voluntad que deja la persona para repartir sus bienes después de su muerte, yo le agregaría esa parte emocional, esa parte en donde es la última manifestación de amor que le dejamos a nuestros seres queridos, para no dejarles problemas, para poder decir, bueno, aún así te quiero, me voy tranquilo porque sé lo que estoy haciendo, te estoy beneficiando en el último momento, con todo lo que al final del día yo hice durante mi vida, porque recordemos que es el patrimonio de la persona el que vamos a dejar a nuestros seres queridos o a quien nosotros queramos hacerlo. Es un acto personalísimo, nadie más lo puede hacer, no puedo hacerlo a través de un poder, de alguien que yo pueda darle un mandato y decir tú lo vas a hacer en mi nombre y en mi representación. Es un acto jurídico, es un acto que lo puedo revocar en cualquier momento, es decir, si hoy hago un testamento y cambio de opinión por circunstancias o porque en su momento yo tuve un bien inmueble y lo puse en mi primer testamento y después tuve la necesidad de venderlo, de regalarlo, lo que haya sucedido en el momento circunstancial, bueno, puedo revocar ese testamento y puedo puedo hacer otro testamento. Es un acto solemne porque, pues volvemos, es la última voluntad que dejo de mis bienes para después de mi muerte y yo lo vería como, insisto, mi última manifestación de amor a las personas que yo quiero de lo que hice en vida. Le preguntamos también a la estudiante Karen Valeria Madrigal García si quiere agregar algo más con relación a la pregunta. Gracias. Creo que es muy importante decir que también es un acto jurídico libre, porque, bueno, una de las características es que debe ser libre porque no debe existir en el fondo mala fe o dolo o violencia, o que incluso la persona que quiera ser beneficiada con los bienes que vayan a ser testados, pues se puede evitar esta parte, ¿no? De que se obligue de una forma de mala fe al testador a que legue un derecho o a que deje una propiedad, un bien. Y es algo bastante importante, aunado a lo que comentaron las maestras, que sinceramente lo explicaron perfectísimo. Así que es una gran ventaja, porque además de ser un acto personalísimo, libre, unilateral y revocable, o sea, puede ser cambiante. No es como que usted haga uno ahorita y ya no puede hacer uno más, sino sus cláusulas pueden ser modificables. Así que pues sería todo. Esa es una buena definición de testamento. Doctora Emma Estela, en su opinión, ¿cuál sería en sí la finalidad del testamento? Bueno, la finalidad del testamento realmente es disponer de los bienes para después de la muerte. Bien decía la maestra Dulce que disponer del patrimonio. Es muy importante aquí señalar al público qué es el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos inherentes a una persona. Es uno de los atributos de la personalidad. Entonces, en ocasiones decimos, bueno, ¿y yo por qué voy a hacer un testamento? ¿Para qué voy a hacer un testamento si no tengo bienes? Pues el testamento no únicamente contiene bienes, muebles o inmuebles, también contiene derechos, también contiene obligaciones. Como obligaciones podría mencionarte el poder dejar señalado
en caso del fallecimiento de una persona, quién le va a proporcionar alimentos a quienes tienen derechos a alimentos. Eso lo puedo dejar establecido en el testamento. O puede suceder que la persona que va a emitir su testamento tiene a su cargo a un incapaz y allí mismo señalar quién va a ser el tutor de ese incapaz. No necesariamente hablamos de bienes, sino también de obligaciones y de derechos inherentes a otras personas, ¿sí? Entonces, por eso la finalidad del testamento es transmitir derechos y obligaciones para después de la muerte. Maestra Dulce Juliana, Sí. ¿cuál sería su opinión al respecto? ¿Cuál es la finalidad del testamento? Efectivamente, dejar los bienes establecidos en beneficio de aquellos que yo desee pues ayudar o salvaguardar con todo lo que yo hice durante todo el tiempo de mi vida, con aquellos, como bien dice la doctora Emma, con aquellos con los que aún todavía sé que tengo obligación y que no los quiero dejar desprotegido. Entonces la finalidad es esa, o sea, dejar bien establecido los bienes y a las personas indicadas que sean las beneficiadas con esos bienes. Gracias, maestra. Bueno, pues vamos a una pausa promocional aquí en su programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, En Contacto Contigo. En un momento regresamos. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Seguimos platicando con nuestros invitados y quiero preguntarles lo siguiente. A veces pensamos que cuando acudo ante el notario para solicitar la elaboración de un testamento, solamente lo que pretendo es que quede en el testamento aquellos bienes muebles o inmuebles que obran en poder de uno. Sin embargo, comentaba hace rato la doctora Emma que también se pueden heredar ciertos derechos y obligaciones. ¿Podría comentarnos al respecto, maestra? Sí, claro que sí. Yo mencionaba como obligaciones, pues bueno, el proporcionar alimentos o bien decir, te voy a dejar este bien inmueble, pero sobre este bien inmueble está establecida una hipoteca. Entonces, al aceptar ese bien inmueble como parte de la herencia, automáticamente estás aceptando también la deuda que existe sobre ese bien inmueble, que es un derecho real de la hipoteca. Entonces, tendrás que cumplir también con esas obligaciones. Y como derechos, pues también dentro de lo que es el testamento se puede dar una disposición que es el reconocer a los hijos. A través de una cláusula testamentaria tú puedes reconocer a un hijo y es la única cláusula que es irrevocable cuando se revoca un testamento. Esa sí no se puede revocar. Al revocar el testamento no puedes en un nuevo testamento revocar esa cláusula. Ese reconocimiento de hijos, necesariamente el desconocimiento del mismo tendrá que hacerse a través de una autoridad judicial, es decir, de un juez de lo familiar. Tendríamos que probar que realmente nos equivocamos y que no era el hijo. Una situación difícil, pero ese derecho sí se puede reconocer a través de una cláusula testamentaria. Ese podría ser otro ejemplo. También al momento que nosotros hacemos el testamento, podemos imponer ciertas condiciones dentro del propio testamento. Decir, bueno, en un testamento
se puede dejar herencia y se pueden dejar legados, que son dos cosas distintas. Entonces, puedes decir, te voy a dejar el automóvil tal, con tales y tales características, pero para que tú tengas derecho a ese automóvil, necesariamente tendrás que concluir la licenciatura en Derecho. Y eso es con una condición, eso ya lleva una carga. Entonces trae implícita obligaciones, ¿sí? De igual manera, a los herederos le dices, bueno, te dejo una parte alícuota de mi patrimonio o de la masa hereditaria, o te la dejo toda, porque puede ser que se trate de un heredero universal, y al darle la totalidad, pues bueno, sí, aceptaste la herencia, pero con ello trae inherente todas las obligaciones que tenía el autor de la mortual al momento de su fallecimiento. Maestra Dulce Juliana, ¿quiere comentarnos algo al respecto? Nada más para ahondar un poquito en lo que dijo la doctora, que está excelente su explicación. Muchas personas se preguntarían, bueno, ¿y cómo voy a hacer, o cómo, si yo ya no estoy, quién va a ser el responsable de que se cumpla esa condición que dejé en un momento dado? Y entonces aquí aparece la figura del albacea, la cual desde el momento en que tú vas y das dictas tu última voluntad en cuanto a tus bienes, pues también dices o dejas de responsable a la persona que se va a encargar de administrar esos bienes hasta que sea repartido, en este caso, como mencionaba la doctora, de las condiciones hasta que se cumple esa condición. Siguiendo el ejemplo de ella, bueno, si en este caso te voy a dejar el automóvil, siempre y cuando termines la licenciatura en Derecho, bueno, ¿y quién va a ser el responsable de ver que yo terminé la licenciatura de Derecho? Pues el albacea. Entonces el albacea, ya terminaste la licenciatura en Derecho, ahora sí, te voy a entregar lo que el testador dijo. Entonces, parte de lo que tenemos que pensar al ir y dictar nuestra última voluntad es también ver a quiénes vamos a elegir como albacea, que por lo regular lo que se aconseja es que sean 2 personas, por sí, en caso de que en el momento de que se aperture mi testamento ya por alguna circunstancia o el albacea no acepta la persona que yo dejé, bueno, pues está otra en su sustitución, o bien pues no está, cualquier circunstancia que se pueda dar, se le aconseja al testador que nombre 2 albaceas, y entonces él sería el encargado de, insisto, de administrar los bienes, en tanto viene la adjudicación, la partición y la adjudicación de todos los bienes, que sería el indicado de hacer, de ver que se cumpla la condición. Doctora Emma Estela Hernández Domínguez, una de las dudas más frecuentes sobre la temática del testamento es la siguiente: ¿quiénes no pueden otorgar testamentos? Bueno, por principio, todas aquellas personas que tienen pleno conocimiento del acto y que son capaces jurídicamente pueden otorgar un testamento. Y precisamente el acto jurídico del testamento hace una excepción a la regla. Una excepción a la regla porque todos sabemos que la capacidad de ejercicio la adquirimos con la mayoría de edad. Y para otorgar un testamento lo podemos hacer, al menos en Tabasco, a partir de los 14 años de edad. Y en otros estados de la República a partir de los 16 años de edad. Entonces, ¿quiénes no podrían otorgar testamentos? Los menores de 14 años de edad en Tabasco. En otros estados de la República, los menores de 16 años, y todos aquellos que resulten incapaces de ejercicio de acuerdo con lo que establece la legislación civil, como podría ejemplificarte aquella persona que está sujeta a interdicción, aquella persona que es sordo, mudo y además de ello no sabe leer y escribir,
las personas que son ebrios, consuetudinarios o utilizan enervantes consuetudinariamente, también entran dentro de un estado de incapacidad de ejercicio. Entonces ellos son los que no podrían otorgar un testamento. Le preguntamos a nuestra alumna Karen Valencia Madrigal García, entonces, ¿quiénes pueden testar? En este caso pueden testar todas las personas que, como comentó la doctora, tengan conocimiento del acto jurídico y de la responsabilidad que pues conlleva, y aquellas personas que no se encuentren bajo una intimidación moral. Como había mencionado la doctora y la maestra, cuando hablamos de una intimidación moral, pues nos referimos a esta parte del dolo o de la violencia que pueda ejercerse en contra del testador. Así que pues esas serían las personas que pueden testar. Maestra Dulce Juliana, ¿cuáles serían las ventajas de acudir ante un notario público a solicitar la elaboración de un testamento? Bueno, creo que la primera de ellas sería el hecho de poderles explicar de una forma sencilla, gratuita, los alcances que tiene el hecho de hacer un testamento. El poderles explicar que no necesitan nos ha tocado escuchar personas que dicen, es que tengo que hacer una lista en especial. No precisamente. Lo que tú necesitas es saber qué tienes, qué realmente es tuyo, con qué cuentas y las personas a quien se lo quieres dejar. Entonces, primero, desde mi punto de vista, lo primero es la asesoría gratuita en cuanto a los alcances, en cuanto a de qué se trata, realmente para qué va a servir, qué les va a beneficiar. Y pues yo creo que es la principal, darle seguridad y certeza jurídica a aquella última voluntad sobre tus bienes. Para mí esa es, creo que la principal. Doctora Emma Estela, en el mismo tenor, estamos en el mes del testamento. ¿Cuáles serían esas ventajas de acudir ante un notario público? Pues bueno, acudir a un notario público es acudir ante un perito en derecho. Es acudir ante una persona que tiene amplios conocimientos jurídicos. Y ya decía la maestra Dulce, se les da certeza jurídica, seguridad jurídica de lo que se va a hacer. Y asesorar a las partes que acuden ante el notario es uno de los principios que rigen al notario. El notario debe asesorar a las partes independientemente de quién acuda ante él, de quién solicite los servicios. Y entonces, cuando se trata de un testamento, yo lo veo así como cuando llegas con tu mejor amiga o con la persona a la que más confianza le tienes y que se entable una conexión entre el que quiere otorgar su testamento y el notario público para platicarle hasta cierto punto cuáles son las cuestiones que él quiere evitar el día que ya no esté en este mundo o el día que fallezca y dejar las cosas arregladas lo mejor posibles. De tal forma que el notario con su pericia, con su expertez, pueda guiarlo y darle forma y solemnidad a ese acto jurídico tan importante como es el testamento y dejar bien establecido en cada una de las cláusulas realmente qué cosa es lo que quería la persona al externar su voluntad. Con esto no quiero decir que el notario influya en la voluntad del testador, en ningún momento, sino por el contrario, el notario va a tomar todo lo que la persona le dice y va a moldear de tal forma que va a hacer
ese acto jurídico muy bien estructurado y va a evitar que posteriormente pueda llegar a resultar un testamento no válido. Queremos preguntarle también, doctora Emma, ¿cuántos tipos de testamento existen y si podría explicarnos cada uno de ellos? Bueno, explicarlos todos de manera muy breve, Jurídicamente existen testamentos ordinarios, testamentos extraordinarios. Los ordinarios es el testamento público abierto, que es del que hemos venido hablando durante toda esta charla, que es el que se otorga ante notario público y 3 testigos. Y el testamento público cerrado. ¿Cuál es la diferencia con el público abierto? Que en el público cerrado solo el testador conoce el contenido de lo que es el testamento, porque él lo redacta, salvo con las excepciones que establece la propia ley. Cuando no puede escribir, puede hacerlo otro por él, y entonces ese otro también conoce el contenido del testamento. Una vez que tiene el sobre cerrado, lo va a llevar al notario público con 2 testigos para su protocolización y para que en el sobre que está allí se establezca que allí se contiene, que el señor que acude ante el notario dice que allí se contiene su última voluntad, y lo ratifican y lo firman también los testigos que lo acompañan. El otro testamento ordinario es el testamento hológrafo, el testamento que podemos hacer de puño y letra. Ese testamento se tiene que hacer por duplicado y debe ser coincidente el testamento, los dos, el original y el duplicado, deben de ser totalmente coincidentes, no se permiten tachaduras, enmendaduras, y ese testamento, para que ese no lo vas a presentar ante el notario público, sino lo vas a presentar ante el registrador público de la propiedad y del comercio, y él es el encargado de resguardar ese testamento hológrafo. Los testamentos extraordinarios o testamentos especiales, la palabra lo dice, son aquellos que se otorgan cuando no pudiste otorgar uno de los ordinarios que acabo de mencionar, y entre ellos está el testamento privado, el testamento militar, el testamento marítimo y el testamento hecho fuera del Estado, dice el Código Civil del Estado de Tabasco, o el testamento hecho en el extranjero. Entonces, estos testamentos, por ser extraordinarios, solo se dan en casos sumamente especiales, tienen una vigencia de 30 días, una vez de desaparecida la causa que los originó, y una vez que transcurrieron esos 30 días, la persona tendrá que otorgar alguno de los ordinarios, porque si no se queda sin testamento. Es decir, que caducan los testamentos extraordinarios. No es que yo ya hice un testamento privado, reuní 5 testigos, lo hice y ya el testamento va a tener validez. Eso es solamente en un caso sumamente especial, extremo, y que puede darse, y ya de extrema necesidad, con 3 testigos es suficiente. Pero el código dice que deben de ser 5, y allí sí, las personas deben tener mucho cuidado, porque el único testamento que es formalmente válido desde su otorgamiento es el público abierto, el que se otorga ante notario público. Todos los demás, ordinarios y extraordinarios que he mencionado, todos esos necesitan declararse formalmente válidos posteriormente ante un juez de lo familiar. Y disculpa que me extienda un poquito, pero que el juez los declare formalmente válidos significa que esos testamentos tuvieron que haber cumplido con las formalidades y las solemnidades que la ley establece. Y si faltó alguna de esas formalidades o faltó alguna de esas solemnidades, entonces esos testamentos no pueden ser válidos. Por eso les recomendamos al público en general que otorguen su testamento público abierto ante notario público, que tiene, ya decía en una pregunta anterior, la expertise, el conocimiento jurídico para que su testamento sea
válido totalmente y como dice la maestra Dulce, nos vayamos tranquilos el día de nuestra muerte. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa promocional nuevamente y en un instante regresamos aquí a su programa En Contacto Contigo. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo y pasamos en este momento a nuestro segmento de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades Informa. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades les invita a que por medio del aula virtual asistan el día 15 de septiembre a las 15 horas al evento cívico celebrando el mes patrio. Asimismo, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades se complace en invitarles a la inauguración del primer foro conmemorativo del Día del Historiador, que se realizará del lunes 13 al viernes 17 de septiembre a las 18 horas en el aula virtual de esta división. Del mismo modo, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades les invita a los foros internacionales Movilidad, Medio Ambiente y Grupos Vulnerables que se llevarán a cabo los días del martes 14, miércoles 15 y viernes 17 a través del aula virtual de esta división. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de la Coordinación de Posgrado, convoca a los interesados en estudiar el doctorado en Estudios Jurídicos y doctorado en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos. Decirles, estimado teleauditorio, que continúa abierto el preregistro en línea. Recordarles que la fecha de preregistro es del 17 de junio a septiembre de 2021. Asimismo, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de la Coordinación de Posgrado, convoca a los interesados en estudiar la maestría en Estudios Jurídicos y la maestría en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos. Decirles que continúa abierto el preregistro en línea y recordarles que la fecha de preregistro es del 17 de junio a septiembre de 2021. Continuamos con nuestras invitadas. Maestra Dulce Juliana, ¿podría ahondar un poco más en el tema? Sí, claro que sí. Vamos a platicar. La doctora Emma lo explicó bastante bien, de una manera muy sencilla. Nada más, en lo que me ha tocado vivir de experiencia con algunas personas que se han acercado a la notaría, muchas veces vienen y dicen, no, es que fíjese que mi papá de palabra me dejó tales y tales bienes y ya con eso pues piensan que realmente sí hubo el testamento o sí me voy a hacer heredero lo que me dijo y pues no, tiene que haber el testamento, el cual menciona la doctora. El ideal es el testamento público abierto otorgado ante el notario público, pero me gustaría también hablar un poquito más del testamento hológrafo, que dice, bueno, es que fíjese que mi papá me dejó este papelito y aquí en el papel dice de su puño y letra que mi papá me dejó la parcela ubicada en tal lado y por eso pues yo aquí vengo, señor notario, a decirle pues que yo soy dueña de esta parcelita y ya con eso. Y era lo que la doctora decía, no nada más es eso. Tiene que cumplir las formalidades que establece el código. ¿Cuáles son esas formalidades? Tiene que ser un documento efectivamente hecho de tu puño y letra y tiene que ser por duplicado. Aparte de que tiene que ser por duplicado, tiene que ir el testador con 2 testigos para que sea válido ante el registro público. Depositarlo en el registro público y era lo que les decíamos desde un principio de nuestra plática, todo testamento es un acto solemne. Entonces, una vez que llegas al registro público con ese duplicado que tiene que coincidir, bien lo comentaba la doctora, va en 2
en 2 sobres. En un sobre se pone la leyenda que dice que ahí va el documento, el testamento original, donde va la voluntad del testador. Y en el otro donde se pone la firma, el sello, la hora que se está otorgando ese testamento, se sella delante de él y delante de los testigos, y tiene que estar firmado también por los testigos, por el registrador. Y el otro sobre en donde va el duplicado, que también se tiene que llevar esa solemnidad. Pero no termina ahí. ¿Qué sucede? Después de que la persona fallece, se abre un juicio sucesorio testamentario. Y es donde el juez pide que, bueno, vamos a ver que efectivamente ese testamento sea válido, que cumpla con las formalidades. Y hay testamentos en los que, aparte de que mandan, requieren a los testigos para ver si es cierto que fueron parte en esa voluntad y que coincidan los documentos o el documento que fue en ese momento resguardado en el registro público. Entonces, como pueden observar, no es nada más el escrito hecho de mi puño y letra y decir, ejemplo, yo, Dulce Juliana Gallegos Ojeda, dejo de herederos a mis hijos Omar Omar Martínez Gallegos, Marijose Valdivieso Gallegos, le dejo, no sé, mi parcela ubicada en tal. Y ya con esto voy con mis 2 testigos y el registrador no, porque todavía, ¿qué pasa después? Viene un juicio, en este caso, habiendo testamento, un juicio sucesorio testamentario. No termina ahí, todavía viene el proceso después. Y si no hay testamento, un juicio sucesorio intestamentario. Entonces, lo ideal es que las personas sí acudan, como bien lo dijo la doctora Emma, al perito, en este caso el notario público, perito en derecho, profesional del derecho, para que los apoye, los asesore y les explique los alcances jurídicos que tienen su última voluntad. Por eso yo los invito a que en este mes del testamento, que es la oportunidad y se da para todas las personas que tienen la necesidad económica, hay una cuota que ponen fija en los colegios, se hace un convenio en los colegios, en el Colegio Nacional y en los colegios estatales, en donde se baja el precio de los testamentos, que es el ideal. Queremos preguntarle también a la alumna Karen Valencia Madrigal García, ¿qué es un juicio intestamentario? ¿Podrías darnos algún ejemplo de ello? Bueno, pues como comentó la maestra Dulce, se abre un juicio intestamentario pues, cuando no existe un testamento de por medio. En este caso, pues lo que se busca en este juicio es la voluntad, la presunta voluntad del decuyos, de la persona que falleció. Así que serán asignados los bienes por medio de este juicio conforme a los grados de parentesco afines pues a la persona que falleció. Es un proceso, yo no lo he vivido, sinceramente, pero puedo decir que teóricamente es un poco más largo, no sé si las maestras están de acuerdo, pero más largo que pues una sucesión testamentaria normal. Así que pues eso es lo más simple, que pues simplemente no existe un testamento de por medio. Maestra Emma Estela, ¿es costoso mandar a hacer un testamento? Bueno, no es costoso, y menos en el mes de septiembre, y cuando los notarios estamos en la mejor disposición de apoyar a la sociedad, tampoco en el mes de octubre, porque lo extendemos hasta el mes de octubre, aun cuando los convenios sean por el mes de septiembre. Entonces, durante estos meses, al menos en este año, el costo del testamento ha quedado en 2,200 pesos más impuestos.
Entonces, en realidad es una cuota módica para que se otorgue, se pueda otorgar el testamento en estos meses. Y fuera de estos meses, pues tampoco es un documento que les vaya a costar más de 5,000 pesos, dependiendo de la complejidad del testamento, porque también no es un documento fácil, es un documento que requiere estar bien estructurado, les decía, cuidar, ya hablando como abogada, todos los elementos esenciales y todos los elementos de validez del acto jurídico para que se pueda llevar a efecto. Y cuando hablamos del mes del testamento, hablamos de testamentos universales, testamentos en los que nosotros señalamos quiénes queremos que sean nuestros herederos, es decir, ya la maestra Dulce ponía de ejemplo sus hijos, entonces digamos, Emma Estela Hernández Domínguez hace su testamento y decide que serán sus herederos sus 3 hijos por partes iguales. Esos son los testamentos universales. Se designa un albacea, incluso puedes dejar herederos sustitutos que pueden ser entre los mismos herederos para que acrecente la parte proporcional que le corresponde al otro. Eso se llama derecho de acrecer dentro del derecho sucesorio. O bien, y el albacea, que ya también explicaba la maestra Dulce, puede ser un solo albacea o pueden ser diversas clases de albaceas, porque pueden ser albaceas universales, albaceas especiales, albaceas sucesivos para cuando falte uno y otro. Entonces, por eso decía, no es un documento fácil, pero cuando estamos fuera del mes del testamento, les puede costar entre 5,000 y yo creo que, ya exagerando un poquito, hasta 10,000 pesos si son muchos los inmuebles que hay que testar, porque allí se distribuye ya en legados o bien es herencia porque son partes alícuotas, pero hay que ir describiendo cada uno y entonces ahí ya se hace mucho el trabajo. Maestra Dulce Juliana, en el caso hipotético que fallezca una persona, ¿cómo sabemos si la persona que falleció dejó un testamento? Bueno, en este caso, lo que se hace en principio es, se apertura un juicio sucesorio intestamentario, se hace el Código de Procedimientos Civiles lo llama como una denuncia a aquellas personas que tengan el interés jurídico y que comprueban el interés jurídico con la persona, con el extinto, con el de cuyos. Y lo primero que manda, en el primer acuerdo que hace el juez es radicar la denuncia y ahí manda a solicitar un aviso al Archivo General de Notarías y al Registro Público de que si existe un testamento. ¿Por qué a esas instituciones? Porque, como veníamos diciendo, en cuanto hay testamentos que se depositan en el registro público y el testamento público abierto, una vez que se elabora, el notario tiene 24 horas para dar el aviso que en la notaría se elaboró un testamento y se le da al Archivo General de Notarías. Entonces, ahí es donde se lleva el control de que en tal notaría de tal estado se llevó a cabo tal día por tal persona el testamento público abierto, o bien en el registro público están depositados los testamentos correspondientes. Es la forma en la que, la forma jurídica en la que se hace la búsqueda del testamento. Gracias. La búsqueda del testamento, gracias. Maestra Dulce, otra de las dudas más comunes es que si en el caso de estar casado por el régimen de sociedad conyugal para heredar, ¿debo hacer el testamento con mi cónyuge si quiero heredar? No. Regresamos al principio de la charla. El testamento es personalísimo. ¿Qué hago? Si estoy casada por sociedad conyugal, yo sé que me corresponde el 50% de lo que hayamos adquirido conjuntamente.
entonces voy a disponer de ese 50%. Y mi cónyuge en el momento que quiera, además no estoy obligado a dejárselo a las mismas personas que mi cónyuge se lo quiera dejar. Aclaro, insisto, es mi patrimonio y es mi voluntad. Entonces, el testamento, cuando uno va a otorgar un testamento, va solamente con 3 testigos que no sean familiares, son con las personas que acuden al notario. Y si mi cónyuge lo quiere hacer mañana, pasado, en el momento que quiera, si quiere hacerlo, y si no quiere hacerlo, también es libre. Es así, y ya sé que al momento de la apertura nada más va a ser sobre mi 50%. Bueno, pues fíjense que por último quisieran compartirnos sus conclusiones o consideraciones finales de este tema tan interesante de qué ventajas tiene hacer un testamento. ¿Quisiera compartirnos? Sí, claro que sí, Gonzalo. Pues mira, hacer un testamento es evitar problemas futuros, es evitar que las familias se distancien, que existan problemas entre las familias. Es fallecer con la plena convicción de que dejé las cosas lo mejor posible para que mi familia continúe unida. Por eso les invitamos a todos los que nos escuchan o nos ven el día de hoy a hacer el testamento. Nunca pensemos que hacer un testamento es estar cerca de la muerte, sino por el contrario, es dejar resueltos problemas futuros. Maestra Dulce, ¿alguna consideración o conclusión final que quiera compartirnos? Pues estoy totalmente de acuerdo con la doctora Emma. Insisto, creo que es la última manifestación de amor a las personas que nosotros queremos, es evitar problemas, pues a aquellas personas que sabemos que se quedan, efectivamente no es hablar de que nos estamos muriendo, sin embargo hay algo con lo que realmente nacemos y que tenemos seguro y que evitamos, que le tenemos miedo, pero que es con lo que nos levantamos todos los días y con lo que vivimos todos los días, y más ahorita que esta pandemia pues nos vino a enseñar que no respeta edad, sexo, color, raza, nada. Entonces no es el hecho de tener miedo, sino más bien es el hecho de poder beneficiar a nuestros seres queridos. Alumna Karen Valeria Madrigal García, ¿alguna conclusión o consideración final sobre el tema del testamento? Pues creo que las expertas han hablado, pero aún así es muy importante, y lo comentó la doctora en un principio, el asegurar el patrimonio que se ha construido. Así que pues sería realmente todo. Agradecemos la presencia de este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo, a nuestras invitadas, en la que pudieron compartir con nuestra audiencia sus conocimientos, sin duda académicas y profesionales de reconocido prestigio en el Estado. Muchas gracias a ustedes, gracias por sintonizarnos. Les recordamos seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y en el canal 35 del sistema de cable local. También puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, TV UJAT, y YouTube, TV UJAT. Hasta pronto, que sigan teniendo una excelente tarde.